Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a hablar de violencia. Hablamos en los videos anteriores sobre las emociones y entendimos que la emoción es una respuesta a un estímulo. Hay un estímulo, una respuesta que es la emoción. Lo que no hablamos fue de la acción que acompaña a esta emoción. Todas las emociones pueden tener una acción o una reacción que lo acompañen. Es decir, que cuando estoy alegre grito, cuando estoy triste lloro. El gritar, llorar, serían esas acciones que acompañan la emoción. Cuando aparecen emociones negativas como el enojo, la ira, el miedo, puede aparecer una reacción como la violencia. Esta reacción claramente es una reacción que está pensada desde lo más primitivo, desde lo más instintivo. Por eso sucede mucho en chicos, cuando todavía nuestra capacidad de razonar, pensar y darnos cuenta de algunas cosas no está del todo desarrollada por la falta de experiencia y por la capacidad racional. En chicos sí, entonces está justificado o se entiende que la violencia sea una respuesta porque su incapacidad de razonar, pensar, es lo que lleva a tener una reacción, acción, que no esté medida. Por eso lo primitivo, por eso lo instintivo, es un instinto, es algo que sale, que casi no se puede manejar. Cuando nosotros hablamos de violencia de esta manera, estamos dándole a la violencia un lugar fuera de lo racional. Es decir, me emociono y la reacción directa es la violencia y no hay nada dentro de ese conjunto que me lleve a poder pensar. Porque si pudiera pensar, claramente todo lo que sea instintivo y primitivo debería poder controlarlo. Cuando crecemos y nuestra capacidad de pensar y razonar, más la experiencia personal, crece, nosotros tenemos entonces una mayor capacidad de razonar y pensar. Por eso es que aquello primitivo e instintivo que se nos permite o que podemos llegar a tener en la infancia, no lo podemos tener de grandes, porque nuestra capacidad de razonar aplaca eso instintivo o primitivo. Si nosotros de grandes tenemos una emoción y la reacción o acción que acompaña a esa emoción es la violencia, quiere decir que hay algún problema mucho más profundo. Generalmente, el problema que aparece es la falta de comunicación. La falta de comunicación de quien no puede expresarse ni comunicar qué es aquello que le está pasando. No puede una vez, no puede dos veces, no puede tres veces, hasta que termina explotando y en esa explosión, la acción-reacción es la violencia. Esto lo pensamos en la parte más sana, si vale la palabra, de la violencia. Si nosotros tenemos un estímulo, una emoción y una acción-reacción, que es la violencia, y no tenemos en todo este proceso comunicación, es probable que la violencia aparezca porque es la única herramienta que vamos a tener a mano para poder sacar algo de todo eso que se nos está generando. Si yo puedo utilizar la comunicación como herramienta, en cualquiera de los pasos de este proceso, desde el paso principal, que es el estímulo, hasta el paso final, que es la acción-reacción, pasando por la emoción, en cada uno de estos pasos, si yo puedo usar la comunicación como herramienta, probablemente no llegue a una acción-reacción instintiva o primitiva como es la violencia. Todo esto, si lo pensamos desde el lado más sano, si vale la palabra, de la posible reacción violenta. Cuando dejamos de pensar en el lado sano, empezamos a pensar en un lado mucho más enfermo o tóxico, y acá la violencia se utiliza. Es decir, yo soy consciente de esta violencia-agresividad. Cuando soy consciente de esta violencia-agresividad, más allá de poder comunicarme o no, estoy eligiendo la violencia como herramienta y como posibilidad. Cuando sanamente no puedo comunicarme, no me sale, no encuentro la forma de hacerlo y termino reaccionando de alguna manera instintiva, primitiva, violenta, el proceso apunta a la comunicación. Cuando enfermo o tóxico utilizo la violencia como herramienta eligiéndola, el problema no es la comunicación, el problema es el uso que yo le voy a dar a eso que en algún momento fue instintivo o primitivo. Ya no es más instintivo o primitivo, ya es una herramienta, ya es un uso, ya lo estoy eligiendo. Esta manera enferma y tóxica es la manera en la que la violencia es utilizada en muchos casos. Cuando los vínculos se vuelven tóxicos o enfermos es porque se utiliza de alguna manera este tipo de violencia. Se utiliza la agresividad, se empieza a hablar de poder. Cuando empieza a aparecer la palabra poder y la violencia como herramienta, está claro que hay algo de ese vínculo que está enfermo, que no está bien. La violencia claramente no es solo la violencia física, la violencia también es la violencia psicológica. Aquel que manipula, aquel que con palabras mantiene al otro en un estado de sumisión o de negación, aquel que controla, pero controla de manera obsesiva y que no le permite al otro cierta libertad de trabajo, de vida. Ese tipo de violencia psicológica aparece muchísimo. Y el tipo de violencia física ya es un paso más, pero también aparece lamentablemente mucho. Lo que se juega en un vínculo tóxico, enfermo, con rasgos de violencia o con aparición de violencia, es el poder. ¿Quién tiene más poder de los dos? ¿Quién está por encima del otro?
Si entendemos entonces un vínculo como una búsqueda de poder, una búsqueda de uno por encima del otro, de quién manda, quién ordena, quién controla, claramente no estamos empezando los vínculos de manera sana. En ningún tipo de vínculo esto es de manera sana. Por más que yo tenga roles jerárquicos en una empresa y mi superior o mi inferior en el rol jerárquico estén por encima o por debajo, no tiene en ningún momento que jugarse una relación de poder violenta, agresiva. El rol superior o inferior puede ser un rol motivador, un rol de líder, un rol de compañero que tiene una actividad que está por encima de la mía, pero en ningún momento tiene que jugarse el rol de poder, y menos un rol de poder agresivo, violento. De esta manera, nosotros empezamos a entender que para poder generar vínculos sanos no tiene que jugarse el poder, y mucho menos la violencia. Si nosotros entendemos que para un vínculo sano lo primero que tenemos que entender es un amor propio, y desde el amor propio poder construir con el otro desde algún lugar sano, parejo, equilibrado, no aparecen rasgos instintivos o primitivos como la violencia o la agresividad. Si nosotros entendemos los vínculos como, por ejemplo, dos personas que prueban y que llevan adelante el amor propio y desde ahí comparten una pareja, una amistad o cualquier tipo de vínculo, no aparece para nada un rasgo de poder. Y si no aparece un rasgo de poder, no debería aparecer para nada un rasgo de agresividad o violencia. Cualquier situación violenta está relacionada a un momento de crisis, porque la situación emocional es un momento de crisis, un momento de movilización emocional quiere decir que yo estoy en crisis. Cuando alguien está en crisis, todo el tiempo está pensando en la parte negativa, en esa connotación negativa de poder entender cómo la crisis o poder sacar esa angustia, ese enojo. Y lo que nosotros tenemos que entender es que la crisis es un proceso de cambio, y como proceso de cambio es un crecimiento, y como crecimiento es algo positivo. En el taller, que está en mi página web, lo que ustedes van a poder es cambiar esta connotación negativa de crisis a una connotación positiva. Entender la crisis como un crecimiento, un aprendizaje, un cambio positivo. Para poder cambiar cualquiera de nuestras conductas y cualquiera de nuestras emociones, educarlas o reeducarlas, tenemos que pasar por diferentes procesos de crisis. Así que el taller le va a venir bien y le va a servir a todos aquellos que quieran empezar a pensar en cómo educar sus emociones o cambiar alguna de sus conductas. También le pido que se suscriban a mi canal, porque en el canal voy subiendo videos los días lunes y los días jueves hablando sobre emociones generalmente, y la emoción relacionada a un tema. Hoy, por ejemplo, relacionado a violencia, y lo que vimos hoy en violencia probablemente tenga que ver con lo que vimos anteriormente en angustia o en ansiedad. Entonces, como varios de los videos están relacionados, porque estamos hablando todo el tiempo de emociones, si ustedes se suscriben van a poder buscar ahí otros videos que también les pueda llegar a servir para entender el funcionamiento y para ver qué necesitamos cambiar. Así que desde ya, gracias.